hay problema. Lo único, antes de empezar, quiero una cosa con Pablo hablar. No te olvides que había un precedente ya sobre el tema de la obligatoriedad de las decisiones de la Comisión Interamericana que Bramajo. Por ahí pasó desapercibido por el momento histórico, justo proceso a la Corte, juicio político, y quedó perdido. Pero ya desde entonces la Corte anterior, la vieja Corte, muy vieja era en algunos aspectos, pero ya empezó, digamos, con esto de la obligatoriedad de los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El tema que... Bramajo. Hay uno más claro, que pasó el caso de la tablada. Ah, bueno. Porque la Comisión Interamericana le recomienda pero vos mencionaste al Estado el caso Acosta, por eso claro, él mencionó el caso Acosta, por eso yo no lo mencioné. Ese se arregló con las reparaciones, etcétera. Pero la verdad no era admisible para el Estado argentino, en razones no solamente del orden interno, en razones de cómo tomaría la sociedad argentina que a quienes se levantaron en armas contra la democracia, encima se los indemnizara. Nosotros nos opusimos, yo era subsecretaria, me opuse, hice dictamen en contra. Y fue aceptado el dictamen en contra. No correspondía. Ojo que la Comisión Interamericana resuelve desde otros paradigmas que no siempre son razonables para la evolución de nuestra sociedad y para el contexto político social. Y yo creo... en eso estoy de acuerdo. Las resoluciones de la Comisión tienen que pasar por el filtro. Yo creo que acá hay un nuevo esquema que está surgiendo. Sí. Y me estoy abriendo del tema, de los horarios, del formato, de todo. Perdón. ¿Les molesta? Disculpen. Si quieren volvemos, si lo estructuramos. Es decir, el primero de los temas, cuando yo tomo Carranza la Trebus y lo empiezo a analizar, porque cuando empieza a hablar específicamente sobre el caso, me habla del caso, el informe de Carranza. Es decir, del juez, con toda la historia, con todo lo que pasó, digamos, con él en su momento. Pero cuando empieza a abrir el campo, habla de los informes. Sí, y cuando me habla de los informes, ¿me habla de los informes generales o me habla de los informes individuales? La Corte en esto ha dejado una zona gris en donde depende qué es lo que yo tome, es cómo voy a poder aplicarlo. Inclusive sobre el mismo tema que, digamos, que estaba el control de convencionalidad en el procedimiento. Porque en el 2007, cuando sale el informe de acceso a la justicia, y en el capítulo segundo o tercero, no me acuerdo cuál era, que habla justamente sobre el acceso, la Corte lo llama el acceso al proceso administrativo de la administración, en lugar de procedimiento administrativo. Con nosotros habitualmente separamos proceso y procedimiento. Y empieza y plantea el sistema interamericano, plantea los estándares mínimos que debe tener el procedimiento. Y si ese procedimiento, y esto es del 2007, estamos en 2013, ¿no? 6 años ya. Es decir, y nadie, cuando digo nadie, digo ninguna provincia, ningún organismo, es decir, ha emitido en este sentido una manifestación de, señores, el sistema interamericano de derechos humanos ha emitido estándares mínimos dentro del procedimiento administrativo. Hay algunos, que era lo que se estaba refiriendo Oscar hoy, por ejemplo, esto de determinar en una entrevista previa cuáles son los derechos y cuál es el hecho que se está discutiendo, es decir, que eso en nuestro sistema, por ejemplo en el federal, por la el decreto de ley 19.549, no existe. Es decir, y no estaríamos entonces lesionando con esto desde hace 6 años, si lo aplicamos... Si tomamos el criterio. Y manifiestamente, ¿no? Es decir, la cantidad de procedimientos que debe haber habido. Ahí hay un dato, si bien es larguísimo y por eso no se puede analizar, ¿no? Pero a mí me parece importante un dato que toma la mayoría, los jueces Fait y Zaffaroni, un poco uniéndome a lo que estás diciendo, toma distintos argumentos para fortalecer esta opinión que dan de que son obligatorias este tipo de recomendaciones en el razonamiento de ellos dos. Yo creo que este criterio, que son obligatorias las recomendaciones en el sistema interno argentino, no es criterio mayoritario de esta Corte en este fallo. Es lo que creo yo. Ahora, ahí hay un argumento que me parece importante que toman Zaffaroni y el juez Fait, diciendo, mire, y a todo evento, si no estamos de acuerdo en la decisión que estamos tomando, que estamos votando nosotros, hay otro argumento que nosotros vamos a utilizar, que es que el sistema interamericano nos fija el piso mínimo.
Por eso me Los engancho ahí estándares, de lo que claro. acaba de decir. Fija el piso mínimo. Nosotros, en el sistema interno, lo que podemos hacer es ampliarlo, que esto estamos de acuerdo, ¿no? Lo podemos ampliar. Incluso Righi, en su propio dictamen, dice, mire, salvo que los jueces internos argentinos decidan darle un carácter que no tiene el sistema interamericano. Righi lo dice expresamente en aquel dictamen del 2009, que insisto, hay que leerlo en línea con su dictamen del 2010 de Righi en el caso Acosta, que me parece, yo no coincido en alguna decisión, en algún fundamento de Righi, pero realmente el dictamen de Acosta del procurador Righi es brillante y creo que hay que leerlo detenidamente porque aporta mucho dato. Pero bueno, acá los jueces incorporan, estos dos jueces, incorporan este elemento, mire, lo vamos a amplificar, porque este es el piso mínimo que me fija el sistema internacional y como juez del sistema interno internacional de los derechos humanos, yo puedo elevar este piso mínimo. Como lo elevo, digo que las recomendaciones de la Comisión Interamericana son obligatorias en el sistema interno. Esto lo hice por allá en el considerando 10, 11 de estos jueces. Claro, Estamos fritos. acá empezamos a discutir, ¿no? Claro. ¿Qué rol tiene el juez? ¿Cuál es el rol del juez? ¿Dónde se ubica este juez? ¿Qué pasa con este juez? Y ya no con el legislador ordinario, sino con el constituyente, que parece que no fijó esta prelación. Y esta me parece que es parte de lo que hay que discutir, ¿no? Perdón, Creo que también hay que discutir que la Comisión Interamericana está en Washington y que las víctimas tienen que hacer un largo trámite en la embajada para poder obtener la visa y poder ir a Washington y que hay que pagarles el viaje, etcétera, etcétera. Me parece que nosotros acá en la Argentina, ha estado hace muy poco la comisión, parte de la comisión, el actual, los mexicanos que están ahora a cargo de la dirección, digamos, de la CID, reconociendo que a esta altura del sistema interamericano no entendemos por qué está la Comisión Interamericana en Washington cuando Estados Unidos no aceptó nunca el Pacto de San José de Costa Rica y donde además hay tantas trabas para poder acceder. Sí. Y eso está planteado y seguramente en algún momento lo ha generado resistencia. La respuesta que hubo fue formal exclusivamente. Sí. Es una secretaría de la Organización de Estados Americanos y como secretaría de la Organización de Estados Americanos está donde está la sede de la Organización de Estados Americanos. Tenemos más temas para poner. Si trabajamos casos, hay uno que va a estallar el mes que viene, que es el caso Bulacio. Sí, claro. Perdón, si me permite, vamos a continuar, doctor. Perdón. Continuamos y después lo voy a hacer corto porque si no, yo sé que Alicia